Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a continuar ya con la última parte. Hoy es el capítulo número 18 de variaciones de proporcionalidad, ¿no? En esta unidad, lo que vamos a analizar básicamente es cuándo se da una relación directa y cuándo se da una relación inversa, ¿sí? Esto lo viste en la secundaria, lo que es la variación directamente proporcional y la variación inversamente proporcional, ¿no? Y las n variaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto, con esta parte. Y bueno, pues, ¿qué significa una variación directamente proporcional? Bueno, pues una variable y es directamente proporcional a la variable x si la razón o cociente entre ambas variables es constante, ¿no? Es decir, si yo hago la división y entre x y me da un 4, al 4 lo puedo ver como 12 tercios, 16 cuartos, o sea, por eso es una proporción, porque acuérdate que los números racionales son todos aquellos números que surgen de la división de dos números enteros, ¿no? Entonces, yo al 4 lo puedo ver como 12 tercios, lo puedo ver como 16 cuartos, lo puedo ver como de distintas maneras, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo aclaremos el día de hoy y bueno, pues, bien, entonces te comentaba esa parte y bueno, pues es importante conocer cuándo tengo una relación directamente proporcional y cuándo tengo una relación inversamente proporcional, ¿no? Entonces, a este número que sale el 4 que es una fracción, ajá, en realidad acuérdate que un número racional puede ser un entero, ¿no? Como 4 pues es 12 tercios. 12 tercios es un número racional, pero a su vez vale 4, ¿no? Que lo puedo ver también como 16 cuartos o 20 quintos, etcétera. Entonces, a ese número 4 le vamos a llamar K, que es una constante de proporcionalidad. Entonces, si analizamos la relación entre la variable X y la variable Y en esta tablita, fíjate que si yo, por ejemplo, si X vale 3, ajá, o sea, aquí estamos hablando de la siguiente expresión, ¿no? O sea, si tú divides 12 tercios, pues es lo mismo que dividas 16 cuartos o es lo mismo que dividas 20 quintos, 24 sextos o 28 séptimos. Todos te dan 4. Ajá, entonces eso lo puedes ver así o lo puedes ver como si tú tienes y entre x igual a 4, entonces y es igual a 4x. ¿No? Es decir, que si tú le das el valor de x igual a 3, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20, 6 por 4, 24, 7 por 4, 28. ¿Se entendió? ¿Sale? Entonces, si tú te das cuenta, conforme va aumentando la x, va aumentando la y. Por eso esto es una relación directamente proporcional, porque si aumenta la x, aumenta la y, ¿no? Esto lo viste, vuelvo a repetirte, pues lo viste en la secund, ¿no? Entonces ahí está el modelo. Bueno, vamos a llegar al modelo. ¿Cuál es el modelo para una relación directamente proporcional? Pues lo acaban de poner acá, ¿verdad? Sería y entre x igual a una constante k. Acuérdate de ese modelo. El modelo para una relación directamente proporcional es y entre x igual a una constante k. O bien, dicho de otra manera, y es igual a k por x. Ese es el modelo para una relación directamente proporcional. Que no se te olvide. Ajá, tiene esas dos modalidades. Bueno, entonces vamos a un ejemplo. Ahí te están explicando, ¿no? Cuando el valor de una variable aumenta e implica un incremento en el valor de la otra, la relación entre ellas se llama directa. Además, si esos aumentos son en la misma proporción, entonces la relación es proporcionalidad directa. Ajá. Por tanto, en la tabla anterior, y es directamente proporcional a x. Vamos a ver algunos ejemplos de variación directamente proporcional en la vida real. Fíjate, primer ejemplo, según la ley de Boyle, cuando la presión de un gas es constante, entonces el volumen que ocupa es directamente proporcional, o sea, el volumen que ocupa un cuerpo es directamente proporcional a su temperatura absoluta.
Si a una, entonces ahí va el ejemplo, ¿no? Si a una temperatura de 54 grados Kelvin, un gas ocupa un volumen de 30 metros cúbicos, ajá, ¿cuál es el volumen que ocupará a una temperatura de 180 grados Kelvin? Entonces, bueno, aquí es muy importante, ajá, que sepas que aquí la ley de la presión de un gas es una relación directamente proporcional con respecto al volumen, ¿sí? Entonces, aguas, la presión es directamente, la presión de un gas es directamente proporcional a su volumen que ocupa. A mayor presión, mayor volumen, ¿sí? Entonces, ahí está la relación. Y bueno, pues fíjate cómo va a ser la solución. De acuerdo con el enunciado del problema, el volumen B es directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿no? Entonces, ahí están manejando la ley de Boyle, ajá, que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Ajá, ahí está la relación directa. Lo que yo te comentaba de X entre Y igual a una constante, ¿no? Entonces, pero fíjate que esto ocurre solamente a presión constante, ¿no? A presión constante, el volumen que ocupa un cuerpo es directamente proporcional a su temperatura. Volumen a temperatura. Entonces, como me están diciendo en el problema que si a una temperatura de 54 grados Kelvin un gas ocupa un volumen de 30 metros cúbicos, entonces vamos a relacionar en este caso volumen contra temperatura. Volumen es a temperatura, eso es una constante. Entonces 30 metros cúbicos van a ser A, o sea, los voy a dividir entre 54 grados Kelvin. Ajá. ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, pues eso va a ser igual a un cierto volumen porque me están diciendo que cuál es el volumen que ocuparía una temperatura de 180 grados Kelvin. No sé si te darás cuenta que esto es una regla de 3. 30 es a 54, como el volumen es a 180 Kelvin. O sea, están comparando volúmenes contra temperaturas. ¿Sí? Está sencillo, nada más hay que acordarse de la ley de Boyle. Y bueno, de ahí, en los 180 grados Kelvin que están dividiendo, los pasas del otro lado multiplicando. Kelvin con Kelvin se va, se cancelan los Kelvins. Y bueno, al multiplicar 30 por 180 entre 54, me quedan 100 metros cúbicos, ¿sí? Por lo tanto, cuando la temperatura del gas es de 180 grados Kelvin, el volumen del gas es de 100 metros cúbicos. ¿Le entendiste? Bueno, ahí está el primer ejemplo de una relación directamente proporcional. Ahora vamos con el ejemplo. Fíjate qué pasa ahora cuando tenemos una variación directamente proporcional, pero con una potencia, ¿no? La variable y varía en forma directamente proporcional con la enésima potencia de x si la razón y entre x a la n es constante, donde n es un número real positivo. Entonces, fíjate, ahí me están poniendo el modelo. Ahí me están poniendo el modelo para esta expresión de una relación directamente proporcional, pero si tú te das cuenta ahora la diferencia es que conforme yo le doy valores a X, ahora la Y está creciendo, pero de una manera brutal, de una manera exponencial, ¿no? Y por eso ahora el modelo es Y sobre X a la N. Ajá, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso porque, pues, fíjate, o sea, aquí el modelo me está en la tabla, podemos ver que si yo le doy el valor de 1, esto ya se fue a 3. Si le doy el valor de 2, ya te mando a 12, ¿no? Ajá, si yo le doy el valor de 3, pues ya me mandó a 27. Estamos hablando de x a la n, ¿no? Es decir, en este caso, el valor que le están dando en este caso es exponencial, ¿no? Porque está creciendo conforme yo le voy dando más valores a X, valores más grandes de uno en uno. Fíjate cómo va creciendo. Ya para el 5 ya me mandó a 75, ¿no? Entonces, aquí el crecimiento es directamente proporcional, pero de una manera exponencial. Ajá, entonces fíjate, vamos a un ejemplo en donde podamos entender esta parte, porque aquí, bueno, aquí te lo están manejando con algunas ecuaciones, ajá, pero bueno, quiero ver el ejemplo para que lo entiendas bien. Fíjate, cuando un cuerpo cae libremente a partir del reposo, ajá,
La distancia que recorre es directamente proporcional al cuadrado del tiempo que transcurre a partir del comienzo de su caída. Si un cuerpo cae 63.51 metros en 3.6 segundos, encuentra la distancia total recorrida al cabo de 5 segundos, ¿sale? Entonces, bueno, aquí me están diciendo que cuando un cuerpo cae libremente, partiendo del reposo, es decir, con velocidad inicial igual a cero, la distancia que recorre es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Ahí está el modelo matemático, ¿no? Ahí está el modelo, ¿no? El modelo me dice que hay una constante entre la distancia y el tiempo al cuadrado. Ajá, entonces ahí te están diciendo, vuelvo a repetir, la distancia que recorre es directamente proporcional al cuadrado del tiempo que transcurre a partir del comienzo de la caída. Luego te dicen, si un cuerpo cae 63.51 metros, que eso sería la distancia, en 3.6 segundos, entonces vas a poner 63.51 metros es a 3.6 al cuadrado segundos. Ajá. Eso va a ser igual a la distancia. ¿Qué distancia recorrerá? Encuentra la distancia recorrida al cabo de 5 segundos, ¿no? Otra vez, una regla de 3, ¿sí? En forma de proporción. Otra vez una regla de 3. Acuérdate que cuando nosotros hacemos una regla de 3, lo que estamos haciendo es una proporción. Ajá, entonces, de ahí otra vez vamos a despejar 5 al cuadrado. En este caso lo pasamos, está, obviamente que acuérdate que esta proporción la puedes ver así o la puedes ver al revés, porque ellos la están viendo así, ¿no? O sea, ellos están poniendo, o sea, primero agarran y la voltean, ponen D entre 5 al cuadrado es igual a 63, o sea, están volteando primero la igualdad, ¿sí lo ves? Pero eso no lo ponen, nada más lo dan por hecho que tú lo entiendes. Voltean la igualdad. Esto lo puedo hacer, ¿no? O sea, si A es igual a B, pues B es igual a A, ¿no? Entonces, y una vez que ya la vieron al revés, ajá, acuérdate, si A es igual a B, entonces eso implica que B es igual a A. Y ya una vez que tienen eso, ahora sí el 5 que está dividiendo 5 al cuadrado, lo pasan multiplicando del otro lado. ¿Le entendiste, verdad? Espero que sí me estés entendiendo. Y entonces, bueno, pues ahí no lo hace notar, pero estarás de acuerdo que tanto 5 como 3.6 son segundos y al elevarlos al cuadrado me quedan segundos al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, se cancelan los segundos al cuadrado y me quedan metros. Aguas con las unidades. Si al momento de cancelar te quedan las unidades no adecuadas, por ejemplo, si yo estoy hablando de distancia y me quedaran segundos, pues ya está mal mi resultado, ¿no? Se tiene que coincidir las unidades con el resultado. Y si yo estoy hablando de distancia, pues tengo que estar hablando de kilómetros, metros o centímetros o pulgadas o yardas. Ajá. Si yo estoy hablando de tiempo, pues me tiene que quedar minutos, segundos, horas, pero no puede quedarme la distancia en términos de minutos, ¿verdad? Aguas con eso. Entonces, es muy importante que veas la cancelación de las unidades. Entonces, ya que tengo esto, bueno, pues 5 al cuadrado es 25. Aquí están utilizando leyes de los exponentes. Como tengo ambos elevados al cuadrado, pues divido 5 entre 3.6 al cuadrado. Se van los segundos o segundos al cuadrado, como tú quieras verlo. Y al multiplicar 63.51 por este cociente al cuadrado, me queda 122.5 metros. Ajá, estoy corroborando que me dé ese resultado, haciendo las cuentitas. Ajá, y bueno, me doy cuenta que sí, efectivamente, sí me da ese resultado, ¿verdad? Al hacer las operaciones, tengo esos. Me dan la 122.511574. Bueno, lo están redondeando a 122.5 metros. Ajá. Bueno, espero que lo estés entendiendo. Ahí está otro ejemplo de una relación directamente proporcional con potencia. Ajá, cuando ya tengo un crecimiento exponencial. Ahora vamos con un ejemplo de una variación inversamente proporcional.
¿Cuándo voy a tener una variación inversamente proporcional? Bueno, pues ahí está el modelo, ¿no? Se dice que la variable y es inversamente proporcional a la variable x si dicha variable y es directamente proporcional al recíproco de x. Bueno, ahí lo están manejando como directo, pero bueno, o sea, se refieren al recíproco, no te vayas a confundir. O sea, a final de cuentas, el modelo que te tienes que aprender es que y, ajá, por x o x por y es igual a una constante k. Dicho de otra manera, y va a ser igual, en este caso, a k sobre x. ¿Sí? Ahí está. Ese es el modelo de una relación inversamente proporcional. Cuando la relación que hay entre y x, cuando uno está en el numerador y otro está en el denominador, si quieres verlo así. ¿Sí? Eso sería una relación inversamente proporcional. Y bueno, pues aquí lo podemos ver en esta tabla. En esta tabla nos damos cuenta que cuando yo le voy dando valores a X, conforme le voy dando valores más grandes, ajá, ¿qué es lo que está pasando con Y? Fíjate, en 1 me manda 24, en 2 me manda 12, 3 a 8, 4 a 6, 6 a 4, 8. Ya cuando le doy el valor de 24, ya me mandó a 1. Si te das cuenta de la relación inversa, conforme crece X, disminuye Y. ¿Sí? Entonces vamos a un ejemplo de una relación inversamente proporcional. Fíjate, bueno, ahí explican lo de la tablita, no es muy interesante. Y otra vez la ley de Boyle. Fíjate, como hemos dicho, de acuerdo a la ley de Boyle, en un gas a temperatura constante, su volumen es inversamente proporcional a la presión que que está sujeto, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí están manejando dos cuestiones de la ley de Boyle. Fíjate, vuelvo a repetir, me regreso un poquito al ejemplo anterior. Cuando estábamos hablando de la ley de Boyle para verlo como una relación directamente proporcional, aquí fíjate, acuérdate, cuando la presión de un gas es constante a presión constante, entonces cuando la presión es constante, el volumen que ocupa es directamente proporcional a su temperatura. Ahí tengo una relación directa entre el volumen y la temperatura. Eso es cuando la presión es constante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la presión es variable? Bueno, pues cuando la presión es variable, la ley de Boyle te dice que en un gas, ajá, a temperatura constante, ahora ya no sería la presión constante, ahora lo que es constante es la temperatura, ¿sí? A temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión a que está sujeto, ¿sí? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se está sujeto. Entonces, a mayor presión, menor volumen, ¿sí? Esto es a temperatura constante. Espero que lo tengas bien presente. Entonces, ahí está la relación inversa. Entonces, si a una presión de 24 libras por pulgada cuadrada, el volumen de un gas es de 690 pies cúbicos, ¿cuál es el volumen que ocupa dicho gas cuando su presión es de 144 libras por pulgadas al cuadrado? Bueno, entonces me están diciendo que aquí la temperatura es constante. Ajá. Según el enunciado del problema, los pares ordenados son de la forma, bueno, ahí hablan de pares ordenados, no me quiero meter mucho con eso, no le vas a entender. Aquí a lo que yo voy es de que me están diciendo que a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional. Ajá, el volumen es inversamente proporcional a la presión a que está sujeta el gas. Entonces, el modelo que yo pondría para que le entendieras es que como me están diciendo que esa temperatura constante, el volumen, entonces yo pondría el volumen es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir a quién? A la presión. Eso quiere decir que es una constante K y la presión va a estar en el denominador. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el volumen
es inversamente proporcional a la presión. Entonces, por lo tanto, este es el modelo, ¿no? Que bueno, si tú pasas la presión que está dividiendo, la pasas del otro lado, llegas a este, ¿no? Presión por volumen igual a una constante. ¿Sí? Pero yo te pido que relaciones, te recomiendo que relaciones primero este, ¿no? Como me están diciendo que hay una relación inversa, el volumen va arriba y la presión va abajo. ¿Le entendiste? Ahí está la manera de verlo, ¿no? Para que le entiendas. Entonces, como ya tengo eso, me dicen si a una presión de 24 libras, ajá, si a una presión de 24 libras por pulgada, el volumen de un gas es de 690 pies cúbicos, entonces, ¿cuál será el volumen de un gas a 6, en este caso a 144 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces ahí hacen la relación, multiplican, ¿no? Porque tengo la relación inversa, aquí está el modelo, y entonces multiplican 24 libras por pulgada cuadrada por 690 pies cúbicos, y eso va a ser igual a 144 libras, que es la presión, y me están preguntando que cuál es el volumen. ¿Qué voy a hacer de aquí? Pues voy a despejar el volumen. Este 144 libras por pulgada al cuadrado que está multiplicando lo paso dividiendo. Obviamente, las unidades en este caso de la presión, ajá, se van a cancelar, libras por pulgada cuadrada se cancelan con libras por pulgada cuadrada y me van a quedar unidades de volumen, que son los pies al cubo. ¿Sí lo ves? Entonces, al multiplicar 24 por 690, ajá, entre 144, eso me da, ajá, estoy haciendo la multiplicación, 24 por 690 entre 144, eso me da 115 pies cúbicos. Entonces, fíjate cómo nada más hay que tratar de entender y bueno, pues hasta aquí te ayudan mucho porque en el enunciado te dicen la relación inversa o la relación directa, ¿no? Y todo lo demás es repetitivo. Entonces, en consecuencia, para una presión de 144 libras, el volumen de un gas va a disminuir, en este caso, a 115 pies cúbicos. ¿Sí? Ajá. Que estarás de acuerdo que primero tenía un volumen de 690 pies cúbicos, pero lo que se hizo aquí, en este caso, fue aumentar la presión. Entonces, como se está aumentando la presión, entonces se disminuye el volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, siempre tienes que checar eso, ¿no? Que si en este caso aumentó la presión, pues entonces mi resultado debe de ser mucho menor a 690, ¿no? Si me da algo mayor es que estoy mal. Entonces, aguas ahí, hay que ir viendo los resultados y ser, por lógica, si está aumentando la presión, pues debe de disminuir el volumen. ¿Sí, chicos? Bueno, espero que no te hayas confundido, espero que le hayas entendido a esta parte. Y bueno, aquí viene lo mismo que para la relación directamente proporcional, pues ¿qué pasa cuando tengo la variación inversamente proporcional a la enésima potencia, ¿no? Último ejemplo, el peso de un cuerpo, fíjate cómo te dicen, acuérdate que el peso de un cuerpo es igual estas son clases de física, el peso de un cuerpo, ¿a qué es igual? El peso de un cuerpo es igual a masa por gravedad, ¿no? La gravedad es una aceleración constante que mide 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, simplemente te digo que lo que tú pesas no es tu peso, es tu masa, ¿no? Si tú pesas 70 kilos, ese no es tu peso, ese es tu masa. Tu peso sería multiplicar tu masa por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso que te han dicho que pesas, eso es una mentira. Eso no es lo que pesas. Eso es tu masa muscular junto con tus chanclas y tus zapatos y tu ropa y todo lo que cargas, ¿no? Ok, entonces fíjate cómo aquí lo que tenemos te dice el peso de un cuerpo, vuelvo a repetir el problema, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa del centro de la Tierra, ¿no?
Ahí está la relación. Entonces, como me están diciendo que el peso es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa, perdón, es inversamente proporcional, entonces aquí está la relación, ¿no? Al multiplicarlos, eso me va a dar una constante. Ajá, o bien acuérdate que esto lo puedo ver, pasa a la d cuadrada, pasa lo del otro lado, k entre d cuadrada es igual a P. Entonces, el peso de un cuerpo es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que lo separa. Ahí está, uno está arriba y otro está abajo. ¿Sí lo ves? Esto es lo mismo que esto. Espero que sí me estés entendiendo. Bueno, entonces, una vez que ya vi el modelo, otra vez me preguntan si un astronauta pesa 784 newtons en la superficie terrestre, ¿cuánto pesará cuando se encuentre a 80 kilómetros sobre la superficie del planeta? Nota, supón que el radio de la Tierra es de 6,436 kilómetros. Un radio muy pequeño, ¿no? 6,430, o sea, cosita de nada. Ahorita vengo, voy acá a 6,436 kilómetros. Ahorita regreso, no me tardo. Ajá. Qué bonito. Bien, entonces, de acuerdo con el enunciado del problema, para una distancia entre el astronauta y el centro de la Tierra, cuyo radio es tal, el astronauta tiene un peso de 784 newtons y como su peso varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, fíjate, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como en el ejemplo anterior, multiplicamos. Ajá, en este caso, 6,436 kilómetros al cuadrado, que sería la distancia, el radio de la Tierra, ¿no? Multiplicado por su peso, que son 784 newtons. Eso en realidad sí es peso porque está en newtons. Ajá. Y eso va a ser igual a, en este caso, el radio de la Tierra, ahí me quedaría, bueno, yo quiero saber, la pregunta es cuánto pesará, cuál será su peso si se encuentra a 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Entonces, como me están diciendo que se encuentra a 80 kilómetros sobre la superficie del planeta, entonces ya se salió de la Tierra. Por eso, al radio de la Tierra se le suman 80. ¿Sí? Porque me están diciendo que esos 80 kilómetros son sobre la superficie del planeta, ¿sí? Aguas ahí con eso. Entonces, al hacer la suma, hago operaciones, se me acaba el tiempo y bueno, me queda, obviamente acuérdate que se deben de cancelar kilómetros al cuadrado con kilómetros al cuadrado, se eleva 6,436 kilómetros al cuadrado, se eleva al cuadrado, se multiplica por 784 newtons y se divide entre 6,516 kilómetros al cuadrado y eso me va a dar un peso de 764,87 newtons, ¿no? Entonces, fíjate cómo él pesaba, el peso del astronauta era de 784 newtons y en este caso, como se alejó de la Tierra, su peso disminuyó, ¿verdad? A mayor distancia, menor peso. Entonces me queda un peso de 764,87 newtons, ¿sale? Entonces, a una distancia de 80 kilómetros sobre la superficie terrestre, el peso del astronauta es de 764, casi 765 newtons. Bueno, pues por mi parte es todo de esta primera parte de una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.